Antes de nada, pues bueno, quería agradecer la oportunidad que me han dado de venir a hablar de mediación artística. Y bueno, simplemente comentaros antes de empezar que las jornadas están especializadas en el tema de circo social. Hay mucha gente aquí con mucha experiencia, con un gran conocimiento. Yo simplemente lo que haré es una ponencia que tiene dos objetivos. El primero es establecer un poco cuáles son los elementos metodológicos de la mediación artística, digamos como paraguas, y el segundo es comentar una serie de casos ilustrativos a fin de que veáis un poco pues, el alcance y la llegada que tiene la mediación artística, la diversidad de proyectos en las que se puede utilizar. Bueno, pues como habréis visto en el programa, la ponencia se llama Mediación artística, conceptos, contextos y lenguaje, ¿vale? Yo creo que es un título muy oportuno porque da oportunidad de hablar de todo. Entonces, en este desglose que se hace, lo primero sería hablar del concepto, ¿vale? ¿Qué es la mediación artística? Bueno, pues la mediación artística es el arte utilizado como herramienta de intervención de manera socioeducativa en contextos que presentan riesgo de exclusión social, ¿vale? Lo podríamos ampliar y hacerlo todavía más general y decir que es una herramienta de actuación en contextos, ¿vale? Pero bueno, especialmente útil para lo que estamos hablando. Entonces, bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Tenéis un listado bastante amplio que yo no repetiré, pero bueno, pueden ser proyectos de mediación artística o son susceptibles de serlo pues todos estos, ¿no? ¿Vale? El trabajo desde la música, las artes escénicas, el circo, por supuesto, las artes plásticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Las disciplinas audiovisuales, ¿vale? Como veremos, no tiene por qué ser un trabajo desde una disciplina concreta, ¿no? Sino que lo verdaderamente interesante surge cuando combinamos todas ellas, ¿no? Cuando trabajamos en esos territorios intermedios. ¿Vale? Entonces, bueno, la mediación artística es un método híbrido que surge del cruce de varias disciplinas, como veis aquí, aparte de la experiencia, ¿no? Desarrollado por Ascensión Moreno. Entonces veréis pues, que, bueno, que es una zona entre todos estos campos, ¿no? Bebe del arte, bebe de la psicología, bebe de la pedagogía y, siendo más específicos, pues, de todos estos campos intermedios que veis aquí, ¿no? Bueno, yo no sé tampoco cuáles serán vuestros campos de trabajo habitualmente. El mío es las artes plásticas. Es evidente que en todos estos campos se ha trabajado con colectivos, ¿no? Ha habido aproximaciones desde distintas perspectivas, distintos puntos de partida al trabajo con colectivos, ¿no? A un trabajo, digamos, terapéutico, pero no entendido en el sentido médico, ¿no? Sino de cambiar, ¿no? La situación de la persona. Entonces, bueno, ya digo, desde todas estas disciplinas, pues desde cada una de ellas, se ha trabajado, se ha llegado a sus conclusiones. En particular, y bueno, sin aburriros mucho, ¿no? Desde las artes plásticas, pues también existe toda una corriente, que hoy por hoy se denomina arte socialmente comprometido, que ha tenido muchas denominaciones, arte comunitario, arte social, activismo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto arranca en los años 60, ¿no? Con los movimientos sociales, determinados artistas conceptuales pues deciden utilizar el campo simbólico como territorio de lucha, ¿no? Y a partir de ahí pues arranca toda una tradición en la que tenemos pues todo el arte comunitario, que ahora veremos algún ejemplo. Tenemos pues todas las intervenciones socioeducativas que se han hecho, que a lo mejor no se hacían desde este paraguas de la mediación artística. Incluso pues se ha llegado, ya digo, hasta teorizar, ¿no? Y hay toda una serie de gente que en arte contemporáneo pues se dedica a proyectos sociales, ¿vale? Entonces, la pregunta que se impondría a lo mejor, pues bueno, pues ya que en tu campo tenéis toda una tradición y trabajando con colectivos y bueno, y habréis sacado vuestras conclusiones por vuestro lado, ¿qué haces hablando de mediación artística? Bueno, es una buena pregunta. La mediación artística lo que hace es plantear un método, ¿vale? Es decir, desde todas estas disciplinas probablemente se haya llegado a conclusiones que en cierta forma son parciales. La mediación artística creo que tiene la virtud de abordar el problema desde diversos ángulos y tiene una visión pues, más rica del asunto. Entonces, bueno, como artista, pues bueno, puedes saber bastante de arte, ¿no? Pero, por ejemplo, de mediación no tienes por qué saber, ¿no?
El arte es lo bastante amplio como para permitirte pues, hacer de todo, cuestionarlo todo, ser creativo con el método, ¿no? Ahora voy a hacer... Pero claro, trabajando con personas es una postura un poco arriesgada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto da un método útil con el que trabajar. Si tenéis cualquier pregunta, me paráis, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la mediación artística? Pues aquí los tenéis. Básico, fomenta el acceso a la cultura. En entornos en riesgo de exclusión, pues muy probablemente el acceso a la cultura sea una cosa pues bastante escasa, ¿no? Porque no haya oferta cultural de ningún tipo, ¿no? Porque la gente esté ocupada simplemente en sus vidas o estén inmersas en sus problemas, ¿no? Ya han hecho una introducción lo bastante rica, ¿no? Sobre lo que supone la cultura, ¿no? Y el humanismo, ¿vale? Plantea un espacio de experimentación segura, de esto hablaremos ahora, ¿vale? De la importancia que tiene, sobre todo su vinculación con el juego, ¿vale? Presenta una mirada no estigmatizadora. Esto quiere decir pues, que no vamos a trabajar desde el problema, ¿no? Sino que lo que vamos a intentar es recuperar las partes sanas del individuo, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando con gente que tienen, pues, ya digo, problemas mentales o han tenido algún problema de adicción. No apelamos al problema, ¿no? Que es lo que hace la terapia, ¿no? Actúa sobre el problema. Nosotros apelamos a la parte sana, ¿no? A recuperarla, ¿vale? Fomenta la resiliencia, es una herramienta de empoderamiento. Aquí me voy a parar porque, bueno, yo soy un gran paseador de Barcelona y me encanta ver pues, todo lo que hay, ¿no? Y siempre saca uno inspiración, ¿no? Y ayer andaba por el CCCB y vi un ejemplo que viene muy al caso, ¿no? Es una exposición sobre diseño africano, ¿vale? Y presentaba pues, diversos trabajos sobre artistas africanos, diseñadores, el diseño entendido en un concepto amplio, ¿no? Y hay un proyecto que me llamó mucho la atención, que se llama Slum TV, de Sam Hopkins y unos cuantos más, ¿vale? Se podría traducir como la televisión de las chabolas o la televisión de algo así, ¿vale? Entonces, estaba muy bien porque esta gente estaban un poco hartos de la estética ONG, ¿no? Con que se retrataba un cierto barrio de su ciudad, ¿no? Siempre lo que salía en las fotos, pues eran problemas, era gente en trance en fin, digamos, luchando contra la adversidad, ¿no? Y ellos pensaban que el barrio era algo más. Esta gente tenían una formación en artes visuales y, bueno, pues se les ocurrió hacer una formación, a su vez, para la gente del barrio, ¿no? De manera que los pudieran dotar de medios para producir sus propias imágenes, en definitiva, para expresar su propia opinión, ¿no? Entonces, bueno, esto arrancó en 2007. Y bueno, desde entonces pues no solo produjeron imágenes, ¿no? Sino que la cosa se sofisticó tanto que incluso llegaron a grabar un serial ambientado en el barrio, ¿no? En plan Culebrón. O sea que, quiero decir, aquí se ve, ¿no? Ahora hablaremos, ¿no? De la importancia de los tiempos, de la importancia de la elaboración, pero bueno, esto deja claro lo que es el empoderamiento, ¿no? Estás dotando de herramientas a la gente pues para expresarse, para abordar la realidad de otra manera. Todo esto, ¿vale? Bueno, por último, promueve el desarrollo comunitario, impulsa la inclusión social y apoya la defensa de los derechos humanos y estimula la cultura de la paz, ¿no? Aquí estaríamos hablando pues, de toda la cuestión grupal, de cooperación tan importante, ¿vale? Entonces, vamos a comentar brevemente lo que son los elementos metodológicos de la mediación, ¿vale? Que hacen que la mediación sea mediación. Muchos de ellos, como he comentado antes, son heredados de otras disciplinas, ¿vale? O son tratados por otras disciplinas, pero bueno, vamos a ir desgranando. Entonces, el primero es que la mediación artística plantea un espacio de seguridad y de experimentación, ¿vale? La primera consecuencia de esto, ¿cuál es? Cuando estamos trabajando con gente con problemas, pues evidentemente hay una relación de confidencialidad, ¿no? O dicho más ampliamente, una relación de confianza, ¿no? Es decir, tú estás pasando por un trance, bueno, pues digamos que hay que establecer una relación de confianza para que la persona pues, se sienta en un entorno lo bastante cómodo y lo bastante abierto como para poderse expresar, ¿no? Y como para poder trabajar, ¿vale? También es espacio de experimentación, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene varias implicaciones y ahora hablaremos también sobre ello.
Sobre todo tienes implicaciones desde el punto de vista o por lo que yo veo que la mediación artística o la herramienta, o el arte utilizado como herramienta es muy acertado. El arte tiene una particularidad, el arte entendido ampliamente, ¿no? Ya digo, la música, las disciplinas circenses, el arte dramático, incluso se podrían meter muchas más cosas, ¿no? Hay quien prefiere trabajar no tanto desde un plano artístico como desde un plano cultural, que es mucho más amplio, ¿no? En el saco podríamos meter pues ya 500.000 cosas, ¿no? La moda, el deporte, la historia, todo, ¿vale? Cualquier herramienta que nos sea útil. Entonces, como decía, digamos que lo acertado del arte es que tiene la capacidad de hacer preguntas que desde las disciplinas no están permitidas. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor, pues, siendo artista, pues resulta que me intereso por la física y la teoría de la relatividad. Bueno, pues evidentemente el arte me permite hacer preguntas y hacer una serie de afirmaciones que si fuera físico no podría hacer, ¿no? Como por ejemplo, pues, yo qué sé, voy a plantear la estructura de la materia de otra forma, ¿no? Creativa, ¿no? Entonces, claro, hay ciertas cosas que dentro de la disciplina pues te tomarían por loco, ¿no? En cambio, el arte es tan maravilloso que te permite hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Es un campo de juego donde no operan las normas habituales de las distintas disciplinas, ¿vale? Es un terreno flexible donde yo pues me puedo permitir experimentar, preguntar y un poco pues entrar a jugar, ¿no? ¿Vale? El tema de jugar pues, es otra vertiente importante, ¿no? Del tema del espacio, un espacio de juego, ¿no? Se permite trabajar, divagar, elaborar, equivocarse, divertirse, ¿no? Ya digo, no estamos sujetos a las obligaciones, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que es el problema, pues bueno, da la oportunidad a la persona de salir del problema en el que está inmerso habitualmente y hacer otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es un espacio que permite también la expresión y la creación, evidentemente, ¿no? Estamos trabajando con arte. Es importante que creemos un espacio de flexibilidad, ¿no? Esta es una característica importante, ¿vale? Muchas veces cuando trabajamos con colectivos de gente, habrá gente que decida no trabajar, ¿no? Pues bueno, ya está, hay que respetar, ¿no? Que la gente se mantenga al margen o que se sume en los momentos que quiera, que se sienta a gusto, que su cuerpo se lo permita de la manera que quiera, ¿vale? Y luego la flexibilidad tiene otra vertiente, ¿no? de cara a lo que es el trabajo, que tiene que ver con saber gestionar la heterogeneidad, ¿no? De los grupos y de las condiciones, de los intereses, ¿no? Y en la versatilidad, ¿no? La versatilidad que tiene que tener el mediador, ¿vale? Otro punto importante es el rol que tiene que adoptar el mediador, ¿vale? Los trabajos en mediación artística se caracterizan, pues, por una horizontalidad muy fuerte, ¿no? Es decir, tú no llegas allí como artista y dices, bueno, venga, tengo un proyecto, a trabajar todo el mundo, para mí, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? No se trata de eso, quiero decir, la gente participa desde el primer momento, ¿no? Es decir, el oficio del mediador, antes de nada, es tomar el pulso a la situación, a la gente, interesarse por ellos, averiguar cuáles son sus centros de interés, recogerlos y volcarlos en el proyecto. Es decir, nadie que esté trabajando en una cosa que perciba como ajena va a hacer nada que le sirva, ¿no? Con lo cual, ya digo, horizontalidad en el trabajo, en la toma de decisiones, en todo. Por tanto, ¿cuál es el papel del mediador? Pues bueno, el papel del mediador es fundamentalmente de orientador y de acompañante. Es decir, el mediador pues tiene una serie de conocimientos técnicos, teóricos, tiene una experiencia que pone al servicio del proyecto. No olvidemos que el resto de la gente también tienen conocimientos de todo tipo, tienen experiencias, que lo lógico es poner de relieve. Y luego, por otro lado, como decía, el acompañamiento, ¿no? Esto viene del trabajo social. Hay que acompañar el proceso, no hay que intervenir, ¿no? Quiero decir, no sirve de nada, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tienes a lo mejor una persona que está elaborando un objeto, pues bueno, tú no vas a entrar a decir, no, mira, es que según el canon dórico, esto, ¿no? Tú lo dejas trabajar, ¿no? Y ya está, tú estás acompañando. Si él te necesita, va a venir a ti. Si él confía, como decíamos antes, sabe que estás ahí, ¿vale?
Y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Otra manera de llamar a esto pues sería establecer una relación de confianza, con límites, evidentemente, porque muchas veces estamos trabajando en entornos problemáticos, ¿no? La gente tiene que saber diferenciar, ¿no? Para poder trabajar eficazmente, pero bueno, establecer una relación de confianza, ¿vale? De tú a tú. La última implicación de esto pues sería eso, que la gente verdaderamente le quede la impresión pues de que pueden trabajar al mismo nivel que tú, ¿no? De que no eres tú el artista que llega aquí a ilustrar a las personas, ¿no? Sino que verdaderamente estáis formando parte de lo mismo al mismo nivel, ¿no? Cambia muchísimo, ¿vale? Y por último, bueno, pues otra característica fundamental de la mediación es que es una manera de utilizar el arte que centra el interés en el proceso, ¿vale? El resultado es importante, hay que tender hacia algo, ¿no? Si no, la gente se pierde. Está bien también tener algo que mostrar, ¿no? O sea, es algo que se puede utilizar, pues, digamos, con fines de inclusión, ¿no? Como ahora veremos, ¿vale? Pero estamos centrados en el proceso. No vamos hacia la reproducción de nada, no vamos a conseguir un resultado que encaje con un canon estético concreto, con unas exigencias, ¿vale? Y como es lógico, si estás centrado en el proceso, pues el tiempo es fundamental, ¿no? Que es lo que distinguiría también un proyecto de mediación artística de otras acciones, ¿no? Muchas veces se ha acusado al trabajo mediante las artes con colectivos de tallerismo, ¿no? Claro, es tallerismo si dura un ratito. Si tú tienes un trabajo prolongado, si tú tienes una relación larga, rica, en la que van emergiendo cosas, pues evidentemente ya te sitúas en otro plano. ¿Vale? Entonces, estos aspectos metodológicos pues tienen una traducción en la práctica, ¿no? Esto tiene más que ver con la experiencia, ¿vale? Muy brevemente, porque ya lo hemos comentado, ¿no? Muy importante el análisis, saber con quién estás tratando, qué es lo que les interesa, ¿vale? ¿Cuáles son las características del contexto, ¿no? Si estamos trabajando en un proyecto comunitario, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué piensa la gente? ¿Vale? Si hacemos un buen análisis, pues esto nos va a permitir hacer un buen diseño del proyecto, ¿vale? Entonces, idealmente, antes lo comentaba en el vídeo, ¿no? Este hombre que hablaba, ¿no? Que decía que el circo tenía la capacidad de integrar a todo el mundo, gordos, flacos, hábiles, torpes, ¿vale? Esto es interesante, ¿vale? Es decir, una vez yo tengo hecho el retrato de toda la gente que tengo, es muy útil, sobre todo si adoptamos ciertas estrategias, pues seleccionar proyectos y entornos de trabajo que sean capaces de agrupar y de aunar pues, muchas intenciones y muchas condiciones, ¿vale? Común a todos los proyectos, ¿no? Es importante acotar, ¿no? Cuando tenemos tanta gente y a lo mejor tenemos tiempo de por medio, en fin, generamos unos proyectos súper ambiciosos. Qué magnífico sería que todo el mundo viera, ¿no? Los vamos a dejar. Bueno, también hay que ser realistas, hay que tener en cuenta con quién estamos trabajando. Evidentemente, exigir hasta cierto punto pues no es una opción, ¿no? Y ya está. Aquí tenemos iteración. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, digamos que este ciclo, que se podría haber expresado con otras palabras, es útil hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Es decir, la gente tiene una experiencia propia, ¿no? Que vuelcan en un trabajo artístico mediante la acción y luego tenemos un último tiempo de reflexión, ¿vale? Si yo consigo tener un proyecto en el que estos ciclos sean cortos, a mí me vale pues, para conocer cuál es la realidad en la que me muevo, con quién estoy tratando, cuáles son las condiciones. Esto que he dicho así no tiene tanta importancia, si le damos la vuelta, a lo mejor lo veis más claro. Resulta que me embarco en un proyecto que tiene un trabajo, pues ya digo, de desarrollo, de adquisición de habilidades, de construcción de material, a un año vista. Pues evidentemente voy a tardar, de acuerdo que estamos atentos al proceso, ¿no? Pero voy a tardar mucho en obtener información, ¿no? Siempre información, siempre obtener información, estar muy atento. Estar atento a cómo está evolucionando el proceso, a lo mejor surgen necesidades nuevas, hay que reconducirlo, entra gente nueva, sale gente, o sea que hay que estar un poco preparado para todo, ¿vale? Y por último, que aquí no está expresado, pero que es muy importante, en los proyectos pues tener un tiempo para la reflexión, ¿no? Para compartir lo que son los resultados, ¿no? Una vez elaborado el trabajo, tener tiempo para poder hablar sobre ello,
poder hablar con los demás sobre ellos, comentar, que ellos comenten, es una manera de aprender, perdón, y es una manera también de tomar conciencia. ¿Vale? ¿Para quién? Bueno, pues esto es una pregunta muy importante porque digamos que deja bastante claro cuál es el ámbito de actuación de la mediación artística. ¿Vale? Podemos tener un trabajo más centrado en la persona, ¿vale? Que tiene más que ver con la elaboración, que tiene más que ver con la introspección. Son tiempos largos, ¿no? Damos a la persona tiempo para elaborar, para llevar a cabo procesos de simbolización y poco a poco pues, irán ocurriendo cosas, ¿vale? Lo que primero ocurría aquí, si estamos elaborando un objeto, pues acabará ocurriendo aquí, ¿no? Y tendremos un proceso de retroalimentación, ¿vale? Centrado en la persona, ¿vale? Es un proceso individual, ¿vale? Pero luego también tenemos procesos artísticos que están centrados en el contexto, es decir, a lo mejor yo no estoy trabajando con gente que tengan a lo mejor un problema mental o que tengan un problema vinculado a lo emocional o a lo físico, sino que tengo un problema pues, más ligado al contexto, es decir, tengo un problema de tipo comunitario, tengo un problema social. Bueno, pues evidentemente el método a utilizar es otro, ¿vale? Podrían trabajar individualmente, pero bueno, aquí lo lógico es utilizar la potencia del grupo, ¿no? Hecho por el grupo, dirigido a otro grupo. Y bueno, como veis, no hay una separación nítida, ¿vale? Sino que hay un continuo desde el uno hasta el otro. Es decir, yo podría trabajar colectivamente con personas que tienen un problema que a lo mejor se puede abordar de forma individual, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de situaciones intermedias, ¿vale? Bueno, perdón, importante. En este continuo, como veis, hay una flecha que va de izquierda a derecha. Tenemos las palabras visibilización, inclusión y sociabilización. Es decir, a medida que me muevo hacia la derecha, son oportunidades de visibilización, de inclusión y de sociabilización. Perdona que me repita. Pondré un ejemplo. Hace años tuve la oportunidad de trabajar en el CAS de Sant y sí que es verdad que en un principio los procesos muy aferrados a las artes plásticas, pues eran marcadamente individuales, es decir, estábamos un grupo de gente, pero la gente trabajaba de forma individual, ¿vale? A medida que se fue desarrollando el proyecto, pues digamos que se empezó a salir fuera, ¿no? La gente empezó a salir fuera de sí, valga la redundancia, es decir, los trabajos eran estaban mucho más centrados en la cooperación entre unos y los otros. Se empezó a plantear salir a la calle, hacer cosas en la calle, hacer excursiones, hacer vídeos. Quiero decir, estamos pasando de un trabajo personal, que a lo mejor puedo hacer para mí, en trabajos que inequívocamente son para mostrar o están hechos a la vista del público, ¿no? Entonces, ya digo, a medida que nos movemos hacia allá, pues tenemos oportunidad de visibilizar el trabajo de la gente y eso tiene implicaciones pues, en todo lo que son los procesos de inclusión de gente que a lo mejor pues, haya quedado al margen por lo que pueda ser, ¿no? Por una enfermedad, por una adicción, por cualquier cosa, ¿vale? Pues vamos con el segundo bloque, contextos, ¿vale? ¿En qué contextos puede actuar la mediación artística? Pues aquí los tenemos, ¿vale? No nos vamos a detener, pero bueno, como veis son muy diversos, ¿no? Infancia, centros de reclusión, violencia, personas sin hogar, adicciones, ¿vale? Todos y cada uno tienen una serie de condicionantes, tienen una serie de, digamos, métodos para los que actuar, ¿no? Establecidos desde el trabajo social, desde la mediación, ¿vale? Pero bueno, independientemente de esto, luego las personas que haya, pues todas tendrán sus condiciones, ¿vale? Sus especificidades, y esto nos obligará pues, a repetir todo el proceso cada vez, ¿vale? Y por último, hablemos de lenguaje, ¿vale? El lenguaje está caracterizado, o los lenguajes, como decía al principio, no nos vamos a centrar en disciplinas, sino que estamos haciendo un trabajo centrado en la transdisciplinariedad. Bueno, aquí tenéis una película, que en sí mismo no es un trabajo de mediación artística, pero que si no habéis visto, que os recomiendo que veáis, ¿no? Es una película que se llama Be Kind Rewind, de Michel Gondry. Básicamente, dos encargados de videoclub accidentalmente borran todas las cintas del videoclub, ¿vale? Y para salvar la situación no tienen más remedio que volver a rodar toda la historia del cine, ¿vale? Entonces, ahí tenéis imágenes del rodaje de Robocop, los cazafantasmas, ¿vale? Entonces, digamos que esto ilustra muy bien pues, el tipo de proceso en el que nos podemos embarcar, ¿no?
¿vale? Mediante el juego, todo lo que estaba hablando antes, pues digamos tiene aplicación en esto, ¿vale? No me detengo mucho, si tenéis oportunidad de verla porque se ríe uno mucho, ¿vale? Entonces, estamos hablando de lenguaje, ¿vale? Lenguaje, si estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de las artes, ¿vale? He querido plantearos primero esta imagen porque es muy interesante. Hay un educador artístico, artista, que se llama Luis Carnitzer, y este hombre tiene un punto de vista pues muy interesante, ¿no? Es decir, él solo no interpreta el trabajo con arte como trabajo interdisciplinar, ¿no? Mezclando las disciplinas, sino que va más allá y él considera pues, que el arte, como decíamos antes, permite establecer un espacio de juego y de experimentación donde podemos hacer toda una serie de preguntas que en las disciplinas de conocimiento pues, no se pueden hacer. Con lo cual, pues ya estaba más allá y opina que el arte se puede establecer como metadisciplina capaz de englobar a todo el resto de disciplinas del conocimiento humano, ¿no? Entonces, bueno, veamos el potencial, ¿no? que tenemos aquí entre las manos, ¿vale? Y como decía antes, digamos en un estrato superior tendríamos la cultura. Hay quien prefiere situarse ahí para trabajar. ¿Por qué? Porque el mundo de las artes muchas veces, y hablando mal y pronto, pues está cargado de manías, ¿no? Tiene una serie de condicionantes pues que verdaderamente a la gente no le importan, ¿no? O sea, tú lo que estás haciendo es trabajar con la experiencia artística, ¿no? No estás metiendo a la gente en un mar de códigos y de complejidades, ¿no? Entonces, esta sería otra manera de presentar el trabajo interdisciplinar, ¿no? Es decir, es un continuo, las disciplinas están repartidas, hay comunicación entre ellas, yo puedo situarme en el punto que me dé la gana y desde ahí trabajar, ¿vale? O dicho de otra manera, ¿por qué trabajar con una herramienta cuando puedo trabajar con toda la caja, ¿no? ¿Vale? Entonces, implicaciones que tiene esto. El enfoque interdisciplinar también me permite no estar limitado por las formas canónicas. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo tiene implicaciones desde el punto de vista de la técnica. Hay mucha gente que tiene problemas con la técnica, quiero decir. Vamos, yo creo que es una cosa que se escucha mucho, ¿no? Y se puede aplicar a cualquiera, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a hacer un taller que tenga que ver con músicas populares. Vamos a cantar. Ay, yo no sé cantar. O vamos a hacer un taller sobre dibujo expresivo. Yo no sé dibujar, ¿no? Quiero decir, esto muchas veces la técnica supone un problema a la gente, supone una barrera que hay que rebasar rápidamente. Quiero decir, si tienes un interés por desarrollar la técnica, pues bueno, ya lo harás, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para desarrollar la técnica de otra forma, para desarrollarla de nuevo, ¿no? Para hallar soluciones propias, ¿no? Es decir, bueno, yo a lo mejor estoy acostumbrado a que el lápiz se relaciona con el papel de una cierta manera, pero bueno, ahora vienes tú y resulta que opinas que sería maravilloso relacionar el papel con tu moto de 250. Pues bueno, probémoslo, ¿no? Veamos cuáles son los resultados, ¿no? Espacio para la experimentación y para jugar, ¿no? Muy importante, no poner límites, ¿vale? Entonces, dentro de los lenguajes, os he estado hablando todo el rato del arte. Pero bueno, hay más cosas que han ocurrido en paralelo, ¿no? Entonces quería hablar de lo que es el outsider art, que es muy gracioso porque es una denominación desde el mundo del arte, ¿no? Para definir a la gente que está fuera del arte, ¿no? No estáis en el arte, ¿vale? Pero bueno, es muy interesante porque el outsider art es un término más moderno, anglosajón, originalmente art brut, ¿vale? Acuñado por Dubuffet. Esto tiene su origen en la recopilación de los dibujos que hacían la gente con problemas mentales y que empezaron a recopilar a mediados del siglo XIX pues los médicos, ¿no? Y los terapeutas, ¿no? Porque veían claramente que había algo había ahí, ¿no? Que tenía una dimensión terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de gente pues, que no tienen formación a priori, académica, que no han tenido por qué tener un contacto con el arte, que no están pensando en mostrárselo a nadie, que no tienen unas expectativas, con lo cual probablemente sea la creación más libre que hay, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis, ¿no? Esto fue una exposición que vi aquí en Barcelona, Daniel Johnston. Este hombre se acabó convirtiendo en un icono de la cultura indie. Pero bueno, básicamente es interesante, ¿por qué? Porque desarrollaba en paralelo una actividad como músico y una actividad como dibujante, ¿no? Y cuando tú ves los dibujos, ves verdaderamente que es una herramienta de purgarse absoluta, ¿no? Es decir, esos son todos sus miedos representados, ¿no? Ahí tenéis a
a este hombre con el cráneo abierto y los guantes, que le representa a él, y luego están pues todos los monstruos, el diablo, en fin. Ya digo, gráficamente deja muy claro, ¿no? Digamos, el trabajo expresivo, ¿no? El proyecto Debajo del sombrero lleva mucho tiempo, ¿no? Es muy interesante porque esta gente han conseguido poner a trabajar a digamos, participantes de su iniciativa en la misma Facultad de Bellas Artes en Madrid, ¿no? Y tienen su espacio allí reservado, no tienen la intención de sacar título ni nada y llevan trabajando allí años. Unos trabajos que son unas tareas titánicas, pero bueno, son los que ellos quieren hacer. A lo mejor tardan un año en hacer una obra, pero bueno, es tiempo para elaborar, tiempo para hacer, ¿no? Y bueno, pues igualmente, un poco para... También podríais ver ¿no? Souzou, que es el término que recibe el art brut en japonés, ¿no? Muy ligado también al tema terapéutico. Antes os hablaba de los precedentes del trabajo comunitario, ¿no? Simplemente hacer mención bueno, quiero decir, ahora veremos varios proyectos, no los he querido agrupar explícitamente por disciplinas, ¿no? Para que veáis que bueno, que puede entrar de todo, ¿vale? Entonces, pues veremos varios ejemplos, ¿no? Entonces, ya digo, los town artists, bueno, pues esto ocurrió en Inglaterra, en la posguerra, se hicieron toda una serie de ciudades de nuevo, ¿no? Con lo cual fue a vivir gente allí, de diversa procedencia, pero bueno, no había identidad, no había cultura en definitiva, ¿no? No había nada compartido. Entonces, la iniciativa de los gobiernos fue poner artistas en nómina a trabajar, que podían trabajar a varios niveles, ¿no? Digamos, en la versión más básica pues podían hacer elementos decorativos, pero en otras verdaderamente intervenían en la planificación de la ciudad, ¿no? Y en la creación de hitos, ¿no? Que en el fondo pues lo que hacen es crear la identidad, ¿no? Aquí veríamos pues un trabajo artístico, pero que tiene que ver con una incidencia en lo comunitario, ¿no? Este proyecto está muy bien también. Este es un caso que merece la pena ver. Es un documental hecho por Henry Sala, pero en realidad la iniciativa es de Eddie Rama. Eddie Rama, artista plástico de formación, después de la disolución del bloque soviético, acaba siendo alcalde de Bucarest, ¿vale? Muy gracioso, porque en el reportaje muchas veces lo cuenta, que decía, oh Dios mío, dime que no es verdad que hay un pintor que es alcalde, ¿no? Pues, entonces, este hombre se encontraba con que la gente tenía grandes expectativas, ¿no? Con la caída del comunismo, pero sin embargo no tenía recursos de ningún tipo, ¿vale? Digamos, para satisfacer esas expectativas. Además se encontraba con una ciudad heredada de este último tiempo comunista, en el que la mayoría de las veces se había interpretado que la propiedad común era una invitación a tomar tu parte, ¿no? Con lo cual las ciudades eran una anarquía absoluta. ¿No? En las aceras pues la gente había montado, pues si podían montar su tenderete para vender o cerrar la terraza, total, que estéticamente las ciudades pues eran un caos y bastante deprimente. Total, que falto de presupuesto, este hombre se planteó que había que dar un giro, ¿no? Un gesto potente, ¿no? Y bueno, pues aquí nos metimos pues, en el terreno de las artes, ¿no? y de lo visual. Es decir, decide pintar la ciudad. Y rápidamente pues, esto se convierte en un proceso colectivo. Quiero decir, aunque no participes, lógicamente estás inmerso en esto. A la que te pintan el bloque de este color, nadie es inmune, ¿no? Entonces, ellos narran que bueno, pues de haber una desafección absoluta o digamos un desconocimiento absoluto por el tema, la gente en los bares, pues en vez de hablar de fútbol, empezó a hablar y a haber polémicas apasionadas sobre el tono en que te estaban pintando la fachada, ¿no? Entonces, claro, digamos que es aquí el valor, es decir, está situando a la gente en otro plano, está sacando a la gente del plano en el que se mueven habitualmente, es una oportunidad para pensar de forma diferente, para hacer de forma diferente, ¿vale? Igualmente, el poder de lo visual, ¿no? Es decir, estamos rodeados de imágenes, ¿no? Es una cosa que todos los días las vemos, ¿no? Nos levantamos por la mañana y desde primera hora estamos viendo cosas, que acaban siendo pues, prácticamente invisibles a fuerza de verlas, ¿no? Entonces, bueno, pues el éxito de este proyecto fue que evidentemente la gente veía que se estaba haciendo algo, que se podía hacer algo, se involucraban. En la medida en que era algo tangible y se podía ver, tenían una conciencia clara de que sus impuestos estaban siendo gastados en algo que se podía ver y que tenía una influencia en sus vidas.
etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, también proyecto artístico, lógicamente de escala extraordinaria, pero muy interesante, muy interesante. Otro proyecto, también del que tengo referencia hace muchos años, Antoni Abad, Megafon. Este hombre empezó a trabajar, no sé si desde 2004, con comunidades en riesgo de exclusión, a las que proporcionaba un teléfono. En su momento ya no, ya es una cosa que tenemos todo el mundo y hace fotos maravillosas y vídeos y lo que quieran, ¿no? Pero en su momento, pues bueno, no era tan común, ¿no? Entonces repartía a comunidades en riesgo de exclusión dispositivos móviles con los que grabar vídeos, hacer fotos y geolocalizar. Entonces esto lo utilizó con muchos colectivos, lo utilizó con colectivos gitanos en Lleida, en León, con taxistas en México, con prostitutas en Madrid. Y aquí tenemos un ejemplo de otra utilización, ¿no? Elaboró el mapa de las barreras arquitectónicas de Barcelona, ¿no? Es decir, las personas que detectaban una barrera arquitectónica echaban una foto, hacían un comentario, hacían un vídeo, se geolocalizaba y colectivamente, ¿no? Un trabajo de cooperación, pues iba componiendo un resultado, ¿no? Es un trabajo mucho más enfocado a la visibilización, ¿no? Por ejemplo, en este que comentábamos de los jóvenes gitanos de Lleida, pues bueno, tenían una herramienta pues para mostrar su realidad que de otra forma era invisible, ¿no? Incluso había gente que se venía arriba y hacían su propio canal, ¿no? Canal Jesse o canal Antonio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, sabemos dónde empezamos, no sabemos dónde acaba, ¿no? Y bueno, pues podemos tener una herramienta muy grande para la visibilización, ¿no? Para dar visibilidad a la gente, muy importante. Esto como tal, pues tampoco, dudo mucho que tuviera la intención de ser un proyecto de mediación, pero bueno, es muy interesante. Nico von Glassow, Nobody's Perfect. Este hombre, Nico von Glassow, es un director de cine y es uno de los afectados por la talidomida, que no sé si conoceréis. La talidomida era un fármaco, no sé si fue en los años 70, 80, no sé si era analgésico, se suponía que no tenía efecto sobre el feto, pero al final resultó que sí, con lo cual nació mucha gente pues, con malformaciones en los miembros. Entonces, este hombre, supongo que también con un interés propio, pues decide reunir a toda una serie de afectados por la talidomida y proponerles que hagan un calendario pues al modo que se hace para recuperar fondos, ¿no? En los bomberos, un calendario todos desnudos, ¿no? Entonces, en el documental pues narra todo lo que ocurre, ¿no? La relación que tienen ellos, narra todo el proceso de cómo se atreven a mostrarse, ¿no? Eligen cómo mostrarse, ¿no? Estamos hablando de la imagen, estamos hablando de visibilización, de lo mismo, ¿no? Y en paralelo pues está ocurriendo pues todo este proceso a través del arte, ¿no? El arte para cambiar la percepción que tiene uno de sí mismo, para cambiar en el fondo, pues... Teatro. Este proyecto pues también es arquetípico, ¿no? La Casa de Bernarda Alba, un proyecto desarrollado en Sevilla por TNT Atalaya. Bueno, al lado del centro TNT de investigación teatral está el Bacie, que es el asentamiento chabolista más antiguo de Europa, ¿vale? Entonces, unas condiciones de vida pues muy duras, están abandonados de las administraciones. Y bueno, pues esta gente decidieron hacer algo allí, de manera que plantearon hacer un taller de teatro que cristalizó en la representación de la Casa de Bernarda Alba. El otro día mirando, la representación más reciente creo que era en Murcia a principios de este año. O sea que tienes una serie de gente que se ponen en marcha, se ponen a trabajar en un proyecto colectivo. No sé si a nivel económico ha cambiado sus condiciones de vida, ¿no? Pero evidentemente da para repensarse, da para todo esto que estábamos hablando, ¿no? Tengo que abreviar, ¿verdad? 5 minutos. Vale. Este proyecto me interesa porque tiene que ver también, es un exponente de la mezcla con la cultura popular, ¿no? Este es un proyecto de danza inclusiva, una compañía que se dedica a la danza inclusiva, específicamente con la danza contemporánea y el flamenco, ¿no? Es decir, por tanto, como decíamos antes, la cultura, entendida en sentido amplio, pues nos da una serie de oportunidades, pues que a lo mejor, si nos metemos en un ámbito más estrecho del arte, pues nos dificulta, ¿no? Otro proyecto también arquetípico, ¿no? Basket Beat, mezcla de deporte y música, ¿no? Tengo que decir que, claro, yo partiendo de las artes plásticas, pues veo con envidia al resto de las disciplinas. Me explico.
La música, el arte dramático, el circo, pues digamos que son grupales por definición, ¿no? Aportan esa cosa de grupo, aportan esa cosa de compartir, que con las artes plásticas pues no es tan evidente, ¿no? Entonces digamos que para una intervención social, pues dan la oportunidad casi desde el primer minuto de construir algo, ¿no? Conjuntamente, ¿vale? No me detendré en los ejemplos de circo porque hay gente más autorizada que yo aquí y que os darán mucha información sobre ello. Y ya está. Me han dicho que tenía 5 minutos, así que moltes gràcies per la seva atenció.